gracias te damos por una nueva oportunidad que tenemos, Padre, para adorarte, Señor, para acercarnos a tu presencia, Padre. Señor, queremos decirte a través de tu alabanza, Señor, cuánto te amamos, Señor, y expresarte, Señor, esa necesidad, Padre, de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Señor. Porque, Señor, también podemos entrar a tu presencia con gozo, Señor, y con alegría, Padre. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Y te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios, yo le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios, yo le alabaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Cimbal y trompeta sonaré,
pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré el pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré el pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Por lo grande de tu nombre, por la fuerza de tu poder, por lo grande de su nombre, yo por siempre le alabaré. Cantaré de tus hazañas, de tu gran poder, anunciaré tu nombre con gloria, y en tu nombre una fiesta yo haré. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Y hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Regocíjate hoy en Él, levantemos un canto nuevo, glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos a su nombre. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos su nombre. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza
Jerusalén, hija de Jerusalén, hija de Jerusalén. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Sí, Señor, gracias, porque, Señor, podemos adorarte, Padre.
Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Sí, Señor, así como lo dice ese salmo, Señor. Esperaremos en tu salvación, Señor. Señor, y gracias porque tu nombre es más dulce, Señor, que la miel que emana del panal. Señor, y tu presencia es una delicia para nuestras vidas, Señor. Gracias por permitirnos alabarte y adorarte, Señor, porque sabemos que tu presencia ministra nuestras vidas, Señor, y llenas nuestro ser, Señor. Trae paz, trae confianza y trae alegría, Señor, a tu pueblo. Estar nuevamente delante de la presencia del Señor, iniciando como siempre
nuestros cultos con adoración, con alabanza. Qué maravilloso es podernos presentar de Él no con nuestras manos vacías, sino con frutos de labios que confiesan su nombre. Queremos en esta hora, después de estas preciosas alabanzas que son de nuestro Dios, y que Él las haya recibido como una ofrenda de olor grato, vamos a presentar nuestras súplicas, vamos a presentar nuestras peticiones delante de Él, porque tenemos libre acceso hasta el trono de su gracia a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así que confiadamente podemos llegar delante de la presencia de Dios y de ahí vendrá el oportuno socorro. Sé que hay peticiones muy especiales. También sé o sabemos que hay grandes necesidades, hay grandes conflictos, hay enfermedades que de una u otra manera están agobiando nuestro corazón. Solo pensemos si nosotros que tenemos esperanza, que tenemos a un Dios omnipotente, maravilloso, y a pesar de eso no deja de venir duda, no deja de venir pensamientos, no dejan de venir temores, no deja de venir momentos en los cuales podemos desanimarnos, no digamos aquellos que no tienen esperanza. Así que podamos incluir a nuestros vecinos, a nuestros compañeros que no creen en el Señor, a nuestra nación que no se ha convertido a Él y por el resto de las naciones. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, queremos en esta hora darte gracias por el hermoso privilegio que nos has concedido nuevamente de poder estar delante de tu presencia. Queremos presentar nuestras peticiones especiales. Quiero interceder por tu pueblo y que tu pueblo se pueda unir en oración en estos momentos. Queremos agradecerte los propósitos que se cumplieron en el ayuno de este día. Gracias por esos guerreros que siempre están intercediendo y disponiéndose para poder orar por cada uno de nosotros, por orar por nuestra iglesia, por orar por Antiguo Cuscatlán, por orar por nuestro país, El Salvador, y por orar por las demás naciones del mundo. Gracias. Queremos pedirte que seas propicio en esta hora en nuestros hermanos que de una u otra manera están agobiados, están preocupados, que la fortaleza de lo alto pueda venir a sus vidas y que la palabra pueda traer esperanza y pueda traer alegría al corazón de aquellos que podamos de una u otra manera estar preocupados, especialmente por nuestros hijos y por nuestras familias que están fuera del país y por nuestros hijos que están en nuestro país, pero pueden estar corriendo peligro o pueden estar enfermos, otros que están recuperándose de sus operaciones. Estamos agradecidos porque los has sacado con bien, pero queremos seguirte pidiendo, Señor, por mi hermana María Luisa Alvarado, por nuestra hermana Echegoyen, Verónica Echegoyen, Señor, que tú les des las fuerzas para recuperarse y cubrirlos en estos tiempos tan difíciles, como nuestra hermana Noemí de Calderón. Y si hay alguien más de la congregación que puede estar en estos momentos con una situación de salud, de enfermedad o de operación, que tú seas propicio, Señor. Nos has dado un ministerio en el cual hemos aprendido a orar siempre por nuestros hermanos y presentar nuestras peticiones especiales. Señor, sé propicio con tu pueblo. Qué bendición es saber, Señor, que ellos siempre están esperando la hora de nuestra reunión, la hora en el cual nos congregamos primeramente para adorarte, presentar nuestras peticiones, que es un hermoso privilegio que gozamos, y también para poder recibir tu palabra, el buen consejo para nuestra vida. Y en esta hora, oh Dios, sujetamos toda hueste, toda potestad en el nombre de Jesús y traemos todo pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo Jesús.
a fin de que tu palabra pueda encontrar cabida en el corazón de todos nosotros, tu pueblo, que lo necesitamos. Señor, enséñanos, instrúyenos, fortalécenos, alégranos en este tiempo en el cual, Señor, es un tiempo en el cual debemos de alabarte por sobre todas las cosas. Señor, algunos hemos hecho la promesa de adorarte en todo tiempo, de bendecirte en todo tiempo. Y esta es una preciosa oportunidad para poderlo hacer. Que la sanidad llegue a aquellos que la están esperando. Que tu palabra llegue con poder a sus vidas, a nuestros corazones, y que tú hagas y cumplas el propósito por el cual nos envías esta palabra, así como para corregir aquello que podamos de una u otra manera estar haciendo de una forma incorrecta. Señor, en el nombre de Jesús oramos y bendice, por favor, cada hogar, cada familia. Bendice cada hermano, Señor. Oramos por los que andan en la calle trabajando, Señor, por el tipo de servicio que es su empresa o su trabajo. Por favor, de una forma muy especial, oramos para que tú los protejas, para que tú los cubras y no permitas, Señor, que ninguna enfermedad, ningún virus, ninguna bacteria pueda llegar a sus vidas. Por medio de la oración los cubrimos en esta hora, porque sé, Señor, que hay padres, hay madres intercediendo por sus hijos que andan trabajando y que están expuestos a cada momento en las calles. Señor, los cubrimos, los bendecimos y los llevamos en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones. No nos hemos olvidado de los que andan en las calles y no nos hemos olvidado de los que están en recuperación. Señor, sé propicio. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, te lo suplicamos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Hermanos, qué bendición. No podemos hacer muy larga la oración porque hemos tenido oración, hemos tenido alabanza y hoy vamos a llegar a la reflexión de la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. El Señor está siendo propicio por medio de su palabra. El Señor está siendo propicio en nuestras necesidades. Él sabe qué es lo que necesitamos. Una de las cosas que se aprenden en el ministerio es ser sensible a lo que Dios quiere darle a su pueblo. Y es por eso que en esta noche vamos a abrir las Escrituras al libro de los Salmos. Vamos a leer desde el versículo número 1 al 3, el Salmo número 5. Libro de los Salmos, Salmo número 5. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Desde ya le pido al Señor que podamos orar con entendimiento y con comprensión, a fin de que cuando estemos en la enseñanza, en la predicación, podamos estar conscientes de lo que estamos oyendo. Y dice así la palabra de nuestro Dios: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Padre, gracias por darnos este hermoso privilegio. Amamos tu palabra, te amamos a ti, Señor, y estamos esperando en ti. Bendice, guarda y cubre de todo aquel que está necesitado de esta palabra. Gracias por lo que nos vas a enseñar. Gracias por lo que nos vas a dar en este día, en esta noche. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria y bendecimos la vida de nuestros hermanos y nuestras familias que están conectados y que están fuera del país, como todos aquellos, Señor, que amamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Hermanos,
El tema para esta noche es: escucha, oh Jehová, o escucha, oh Señor, mi oración. Escucha, oh Señor, mi oración. Ahora, siempre que pensamos en la oración, siempre que hacemos la oración, muchos podemos estar pensando si realmente Dios oye nuestras oraciones, si Dios oye nuestras palabras. Definitivamente que si tenemos fe, nuestro Dios oye nuestras oraciones. Pero hablo de una fe en la cual es la fe que tenemos en nuestros principios. Y no estoy en ningún momento desvalorando esa fe que yo le llamo una fe de neófito. Porque a pesar de que no tenía el conocimiento de la palabra de Dios, a pesar de que yo no había crecido en el Señor, a pesar de que yo no había madurado en el Señor concedía los deseos de mi corazón, ya sea a través de la oración o a través de simplemente un anhelo, un deseo. El Señor lo concedía. Y qué bendición que así es nuestro Dios. Es un Dios que mira el corazón. Pero eso no significa de que yo no voy a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para que mi oración sea más eficaz. Es eficaz porque Dios sabe que soy nuevo en la fe. Es eficaz porque Dios es infinito en misericordia. Él es compasivo. Él es misericordioso. Pero también yo debo de aprender cómo volver más efectiva mi oración, mi súplica. Ahora vemos en el caso de David, y quiero tomar estos 3 versículos juntos como para poder decir que aquí vemos a un David, el dulce cantor de Israel. Me encanta hablar de este hombre increíble, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, el ungido de Jehová. Es increíble realmente la vida de este hombre, y es por eso que hemos aprendido durante muchos años en nuestra iglesia la importancia que tiene ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, quiero que por favor ponga mucha atención a lo que nosotros hoy estamos viendo, estamos predicando, estamos estudiando. Primeramente, encuentro yo que el salmista estableció sus prioridades. Y esto es muy importante que nosotros podamos saberlo. David estableció sus prioridades, y es por eso que nosotros encontramos en estos 3 versículos que David lo manifiesta. No lo está diciendo yo he establecido prioridades, pero sí encontramos que él estableció sus prioridades. Y una de sus prioridades es de que decidió que Dios tendría la mejor hora del día. Eso fue primeramente lo que él estableció, que Dios tendría las mejores horas del día. Ahora, significa también que al establecer sus prioridades, le ofreció a Dios las mañanas de su vida. Y esto realmente es muy importante que nosotros debamos saberlo. Esto es muy importante que nosotros debemos de escudriñar y debemos de profundizar en lo que David dice en este salmo. Qué maravilloso. Primero, él estableció como prioridad la mejor hora del día y las mejores horas del día. Ahora, ¿cuántos, por no decir muchos, han descubierto
la importancia de las prioridades. Lamentablemente, las prioridades se establecen primeramente en lo humano. Lo quiero decir en lo humano. En la maduración que vamos llevando y vamos dándonos cuenta de cuáles cosas tienen mejor valor en nuestra vida, es como vamos nosotros a establecer las prioridades en nuestra vida. Ahora, ¿qué es una prioridad? Lo que se considera más importante o lo que tiene mayor importancia entre varias o entre muchas. Eso es realmente tener prioridades. Y en el Señor también, que es más importante todavía, debemos de descubrir cuáles son nuestras prioridades. Si usted ve en el caso de David, descubrió cuál era la prioridad en su vida. Ahora, esta situación que vivimos nos ayuda o nos debe de ayudar a aquellos que nuestras prioridades no son las correctas o no son las mejores. Aquí podemos, por ejemplo, podemos ver el trabajo, el estudio, la posición, la diversión, el afán, los amigos. Ahora, esta situación ha venido a evidenciar realmente cuál es el efecto, cuál es el fruto de las cosas que en nuestra vida han sido prioridades. Es bien importante. Óigame, hermano, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayuda a bien. Y aquellos que estamos en esta circunstancia, espero y confío que descubramos si las prioridades que hemos tenido realmente son las correctas, si verdaderamente son importantes. Ahora, si esto se ha dado y si esto se ha cumplido en muchos de nosotros, esta situación nos debe de llevar a nosotros a hacer una reingeniería en las prioridades de nuestra vida. Ahora, no quiero profundizar en lo que es una reingeniería porque no es esa mi labor, ni tampoco la conozco, pero sí la entiendo la palabra. Entonces debemos de hacer un análisis y rediseñar, pero un análisis y rediseñar radicalmente. Esto es muy importante, radicalmente. 3 cosas por lo menos, pueden haber más. Primeramente, lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos. Y yo espero, hermano, de que el Señor esté conduciendo en muchos de nosotros para bien esta situación. ¿Qué es lo que debemos de analizar y qué es lo que debemos de rediseñar, pero de una forma correcta, efectiva, radical? ¿Por qué? Porque, hermano, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿O qué tenemos? Y esto es muy importante en este tiempo. Algunos, lamentablemente, tienen que pasar cosas muy duras en nuestra vida. Tenemos que tener grandes pérdidas en otros para darnos cuenta que nuestras prioridades no son las correctas. A veces los fracasos de la vida, los sinsabores de la vida, nos llevan a despertar, nos llevan a abrir nuestros ojos, nos llevan a volver en sí, como lo hemos enseñado en tantas veces en la iglesia, que fue lo que volvió en sí al hijo pródigo. Un hambre, no un hambre común, un hambre de muerte. Eso lo hizo a él volver en sí y darse cuenta que aquellas cosas que para él habían sido una prioridad no le sirvieron, no lo protegieron, no lo guardaron, no lo sacaron adelante. Esto es muy común en nuestra juventud. Por eso es que debemos de orar mucho por nuestros hijos. Nuestros hijos que están en la adolescencia ni se percatan de
el alcance de lo que estamos viviendo. Ni siquiera se percatan de hasta dónde pueden llegar las pérdidas de muchas cosas que ayer disfrutaban y es posible que ya mañana no las puedan disfrutar. Muchos no se percatan de que de un día a otro quedarán en la bancarrota. Muchos no se percatan de que un instante a otro puede salir un síntoma en un papá, en una mamá que anda trabajando y ellos viven una vida en la cual siguen jugando como el pueblo de Israel lo hacía en su niñez en el desierto, una niñez espiritual. Ellos vagaban en sus corazones. Los niños, adolescentes, algunos ya jóvenes, no se percatan de esto y para ellos comer, estar jugando y estar platicando con sus amigos, para ellos ese es su mundo y están ajenos a la situación de la cual nosotros estamos enfrentando y que ellos también están expuestos. Tiene que venir una situación dura para que se den cuenta que las prioridades que han escogido y las prioridades que nosotros también tenemos no son las correctas, porque no deberíamos de ser lo que somos ni deberíamos de hacer lo que hacemos. Y como dije hace un momento, estas tres cosas lamentablemente afectan nuestra vida. Ahora, qué triste es de que tiene que venir una situación que nos tenga que cambiar, que nos tenga que volver en sí y que nos lleve a poner nuestros pies sobre la tierra. Lamentablemente algunos seguimos siendo niños, algunos somos viejos y seguimos siendo niños. Y es por eso que muchas veces al observar a mucha gente, no solo jóvenes, no solo adolescentes, sino también a muchos adultos, nos damos cuenta de que las prioridades en sus vidas no es el Señor. Y de eso se trata la enseñanza, porque David estableció prioridades. Este salmo nos enseña de la importancia de empezar el día con Dios. Note qué tremendo esto. Este salmo nos enseña de la importancia de empezar el día con Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántos adultos cristianos, cuántos jóvenes, cuántos adolescentes y cuántos niños no empiezan el día con Dios? Primeramente, porque no oran al despertarse, porque no tienen una oración matutina, no tienen una oración cuando inicia o cuando comienza el día. Y esto es de vital importancia, porque esta relación que nosotros tengamos con nuestro Dios, con nuestro Señor, dependerá nuestra situación, dependerá el resolver nuestro conflicto y dependerá de resolver nuestra necesidad. Es por eso la importancia que llevan las prioridades. En lo humano hay prioridades. Comienzan desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Hay prioridades que mamá tiene que tener cuando está o estuvo embarazada de mí. Ella tuvo que tener un cambio en su vida. Cambiaron sus prioridades. Dejó sus gustos y dejó lo que a ella le gusta por cuidar y proteger al ser que está creciendo y desarrollándose en su vientre, porque ella anhela a darlo a luz sano y darlo a luz completo y sin algo que ella sea responsable en esos 9 meses de gestación. Por lo tanto, sus prioridades cambian. Y de igual manera, todas las prioridades van cambiando en nuestra vida. Exactamente es en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Lo primero que hace David es, voy a mencionar 3 cosas en esa mañana. Lo habla en sus prioridades. Lo primero que hace David es buscar la presencia. Qué importante. Muchos lo primero que hacen es encender el televisión o la televisión, encender el televisor, encenderlo
y ver noticias y ver programas que le son agradables. Yo no digo que eso sea malo, pero si esa es la prioridad, entonces las consecuencias se van a ver en los momentos de necesidad o en los momentos de conflicto. O sea, hermano, yo quiero tener la libertad de expresarme porque yo me estoy dirigiendo hacia el pueblo de Dios. Me estoy dirigiendo a gente convertida, porque el que no es convertido ni siquiera le está poniendo atención, pero va a querer que le ponga atención como David lo está pidiendo en su oración a Dios. Pero ¿por qué le pide David a Dios que escuche? ¿Por qué le pide a Dios que le ponga atención? Porque Él ha establecido prioridades. Entonces, al establecer prioridades, Él tiene solvencia para poderse dirigir al Señor. Pero óigame, ¿cuántos no tenemos la solvencia y queremos que Dios nos oiga? Y queremos que Dios esté atento. Aquí vemos que David empieza y lo primero que hace es buscar la presencia del Señor. Segundo, busca la dirección de Dios. Al buscar su presencia, lo alaba. Él es un adorador por naturaleza, podríamos decir. Él es un adorador total, completo, un adorador verdadero. Él no podía, antes de poder buscar, pedir la dirección de Dios, sin antes adorarlo, que lo voy a tocar un poco más adelante. Pero son tres cosas las que quiero mencionar que fueron prioridades en este punto que estoy hablando en la vida de David. Era su presencia, la dirección y la protección de Dios. Eran tres cosas que David estaba haciendo, y es por eso que él tiene solvencia cuando viene y se presenta delante de su Dios. Ahora, David estableció su prioridad. ¿Cuál es la prioridad de David? Dios. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿cuál es nuestra prioridad? Y esto lo voy a tratar la manera de dejarlo bien claro para que usted no vaya a creer que estamos sacando a aquellas personas que amamos de nuestra vida. No es eso, jamás va a ser eso. Pero sí vemos que David estableció su prioridad al decir su presencia, su dirección y su protección. Ahora, todo lo que pase, todo lo que venga después de esto es añadidura, o Dios lo permite, o es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque con estas tres cosas, y primeramente poniendo de que es la prioridad en la vida de David Dios, no significa que Dios está obligado a. Eso es muy importante. El verdadero adorador está consciente de esta verdad. No va a doblarle el brazo a Dios porque Él es su prioridad. No. Usted más adelante va a comprender, si es que no lo sabe o si ya lo sabe, es de que usted está consciente de que nada se mueve sin la voluntad de Dios, y todo lo que Dios permite es para bien nuestro. Aún las respuestas que muchas veces no son negativas son para nuestro bien, y aún las respuestas en las cuales Dios guarda silencio, el adorador está consciente de que no puede hacer algo en contra. ¿Por qué? Porque si Dios así lo estableció, así es lo mejor para mí. Entonces, en este caso, David no tiene ese conflicto, no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque él está consciente que Dios es su prioridad y que Dios sabe que para la vida de él, su siervo, Dios es su prioridad. Entonces Dios se encarga de que David tenga lo mejor para él. Ahora, todo lo demás que está fuera de lo que ponemos como prioridad, y todo aquello que Dios no responde, y todo aquello que Dios no concede, todo es irrelevante. ¿Por qué? Porque no es mi prioridad. Cuando Dios es mi prioridad es todo aquello que yo recibo de Dios, todo aquello que yo obtengo de Dios y todo aquello que Dios me concede. Todo lo que no es así es
irrelevante, aunque para mí lo considere como algo que es muy importante o que tiene importancia en demasía. Pero si Dios no lo permite, si Dios no lo da, si Dios no lo concede, entonces es irrelevante. Y qué importante, como decía al principio, que nosotros debemos de superar la fe de neófito. Es excelente. Siempre debemos de tener esa fe de creer, pero no significa que no debamos de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en la maduración que nosotros tenemos que llevar como la luz del día que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces es muy importante que a usted le quede muy claro esto. Con esto no estoy diciendo que no amo o que usted no ama a sus seres en su vida que son más importantes en usted. No estoy diciendo eso. Ni tampoco que no me importan. No mezclemos, porque no se puede. Normalmente así, naturalmente el agua con el aceite no se puede mezclar. No es así el asunto, sino en el hecho de que debo de aceptar la voluntad de Dios, aún en aquellas cosas que son demasiado importantes para mi vida. Pero si Jehová dio, Jehová quitó. Y aquí están involucrados hasta nuestros hijos. Entonces, ve para Job, su prioridad ya estaba establecida. Su prioridad era Dios. ¿Por qué? Porque le quitaron los hijos. Y él adoró a Dios después de haber confesado, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito su nombre. Entonces, la prioridad en Job no eran sus hijos, porque Dios era la prioridad en sus hijos, es que sus hijos habían sido guardados hasta ese momento, pero todo tiene un límite. Entonces yo debo de entender que si Dios pone límites, es para mi bien. Y qué importante es entonces tener el conocimiento de Dios en mi vida. Y lo más importante es, Él es mi prioridad. Todo lo demás se vuelve irrelevante. Y esto voy a tratar la manera de irlo explicando en la medida que vamos profundizando en este versículo, en este salmo tan precioso. Ahora, todo lo contrario a lo que yo pido, a lo que yo deseo, cuando Dios es mi prioridad, todo aquello que es lo más importante, todo aquello que es lo más vital en mi vida, está asegurado. Y esto debemos de entenderlo. Esto no lo entiende las personas no convertidas. Esto no lo entienden nuestros propios hijos cuando no son convertidos, o cuando nuestros hijos deberían de ser convertidos porque han nacido en el Evangelio, se quejan de que todo primero es Dios. Y qué triste es oír a un hijo que le pide, le suplica a su papá, a su mamá, que se quede con ella cuando sabe que ella es una adoradora, cuando sabe que ella es una creyente, cuando sabe que ella es una servidora, y le pide, en vez de decirle, no, mamá, por favor, papá, por favor, no se preocupen por mí, vayan a adorar al Señor y pidan por mí. Y aunque no le diga que pidan, pero la madurez le puede decir, no, vayan y sirvan al Señor. ¿Por qué? Porque para mi vida, mamá, para mi vida, papá, Dios es la prioridad. Y por lo tanto, yo quiero que ustedes vayan a adorar a aquel que para mi vida es la prioridad. Pero lamentablemente, en muchos de nuestros hijos, esto no se ve. Y en muchos de nosotros como padres tampoco se ve. Qué tremendo, porque esa prioridad es lo que hace que se asegure todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo lo que yo hago. Pero no lo entendemos así. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro corazón no tiene ese alcance, no tiene ese rema, no tiene esa revelación. Lamentablemente somos como aquellos que solamente oran a nivel atrio, que todo es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí y nadie más. Entonces es bien tremendo que Dios pueda realmente ponerle atención a mis palabras.
que Dios le ponga atención a mi oración. En el día de la angustia, en el día de la tribulación, yo voy a necesitar que Dios escuche mis palabras, que Dios le ponga atención a mi oración. Pero lamentablemente mi vida es una vida cristiana del cual solo tengo a un Dios emergente, a un Dios que lo necesito en mis emergencias. Soy un cristiano de que pongo la luz roja y la bulla de las sirenas para que Dios me ponga atención y para que Dios me oiga, y de seguro Dios dice de mí, ahí viene otra vez. Pero cuando yo quiero hablarle a su vida, nunca soy su prioridad. Cuando yo necesito que Él me adore por bien de Él, tampoco lo hace. Pero ahí viene con la sirena, ahí viene haciendo la gran bulla, ahí viene haciendo el gran alaraco. ¿Por qué? Porque quiere que yo le escuche, quiere que yo le ponga atención. ¿O no es esto lo que pasa con nuestros hijos? ¿Que acaso usted no ha vivido eso con su hija? ¿Con ese ídolo? ¿Con ese hijo que es un ídolo? ¿Que no le hace caso? ¿Que no le pone atención? ¿Que no le obedece? Pero cuando le pasa algo, ¿a quién corre? A usted. Y quiere que usted le oiga y que usted deje de hacer lo que está haciendo, por muy importante que esto sea para usted. A él no le importa lo importante que es para usted. Lo que él quiere, que usted le auxilie, que usted le responda, que usted le lleve, que usted le traiga. Ve, es fácil entender esta porción que acabo de decir. Es fácil entonces entender a Dios si nos ponemos en el ejemplo de papá hacia hijos. Amén. Hermano, Cristo vive y a su nombre sea la gloria. Estoy contento, estoy agradecido. Lo único que estoy haciendo es que estoy hablando una verdad que en muchos no es en sus vidas. Y por lo tanto, muchos creen que Dios no les escucha, que Dios no oye sus oraciones. Entonces, ¿cuál es la reingeniería que tenemos que hacer en este tiempo que ha evidenciado que lo que hemos puesto por prioridad no sirve, no vale? Llegará el día, joven, llegará el día, adulto, que nos daremos cuenta que las prioridades que hemos escogido no nos sirven en el día de la angustia. Por eso este mismo hombre dice, que Dios te oiga en el día de conflicto, que el Dios de Jacob te oiga en tu necesidad y te ayude. Aquí encontramos nosotros que cuando Él es mi prioridad, todo lo que es mío, todo lo que yo amo, todo lo que es de vital importancia está asegurado. Qué maravilloso tener esa convicción. Ahora quiero decirle algo. En muchas cosas de mi vida y en lo principal, mis hijos, aún mi nieto, quiero decirle algo, hermano. En mi corazón siento, tal vez si Dios lo pone en balanza, tal vez pues no sea como yo lo digo. Pero en mi corazón, el deseo de mi vida ha sido siempre servirle al Señor. Y esto no tengo que decirlo hoy, usted lo sabe, porque ya lo ha oído de mí. Todo lo que tuve que hacer para poderle servir al Señor. En lo que usted se formó, en lo que usted ha trabajado para multiplicar sus bienes, a mí me tocó abandonarlo todo, dejarlo todo, para poderle servir a Él. Establecí en mi vida que Él sería mi prioridad y lo he mantenido aproximadamente en 30 o más de 30 años, 31, 32 años. Y quiero decirle algo, todo aquello que para mí tiene relevancia en mi vida, estoy tranquilo porque sé que Él lo guarda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le da seguridad a uno? Porque Él es mi prioridad. Y eso lo he visto en toda la vida de David. Y es por eso que usted durante 7 años o más pasó
recibiendo estudios del hombre conforme al corazón de Dios, que era el ungido de Jehová. Entonces, si usted tiene como prioridad al Señor, usted va a ser igual que David. Y David lo que hace es el modelo para que nosotros aprendamos. Usted debe estar tranquilo. Yo estoy tranquilo. Mis hijos están asegurados. Y si Jehová no vigila la ciudad, en vano vigilan los que la cuidan. Si yo, hermano, si Jehová no cuida a mis hijos, aunque yo me esmere y trate, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, ¿pero qué es lo que hace que yo tenga esa solvencia? Que Él sea la prioridad en mi vida. Usted puede tener como prioridad al Señor, aunque sea el mejor profesional, aunque sea el mejor, y puede llegar a ser el mejor profesional, y puede llegar a ser el mejor empleado, y puede llegar a ser el mejor empresario, y puede llegar lo que usted quiera. Pero eso estará seguro si Dios es su prioridad. ¿Por qué Daniel fue guardado en el foso de los leones? ¿Por qué Daniel se mantuvo siempre en los puestos del Estado en Babilonia? E iban cambiando los emperadores, los reyes, iban cambiando y él permanecía. ¿Por qué? ¿Por qué los tres hebreos, Ananías, Misael y Azarías, que se les cambiaron sus nombres, por qué siguieron ellos? ¿Y por qué fueron preservados? En el horno calentado 7 veces más. ¿Qué fue lo que los llevó a ellos a que solo se quemaran sus ataduras? ¿Qué fue lo que los llevó a ellos a ser preservados? Que Dios era la prioridad en sus vidas. Por eso no pudieron adorar la imagen de Nabucodonosor. Y tampoco Daniel dejó de orar como lo solía hacer siempre. ¿Por qué? Porque Dios era la prioridad de sus vidas. En David, Dios llegó a ser la prioridad de su vida y no dejó de ser rey. Y no dejó de ser un victorioso en la batalla. Entonces usted no puede decir que Dios no puede ser su prioridad por su profesión, por su empresa, por su trabajo, por sus honorarios, por sus ingresos, por su familia, por la sociedad o por el que dirán. Usted no puede justificarse en nada de eso. Si Dios no es su prioridad, es porque usted no ha querido que Dios sea el primero en su vida. Y lo digo conforme a la palabra de Dios. Por David, por Ananías, Misael y Azarías, por Sadrach, Mesach y Abednego, que fue el nombre que les pusieron, y por Daniel, que le pusieron Belsasar. Por eso le puedo decir que Dios puede ser nuestra prioridad. Y espero que esta circunstancia sirva, si es que quedamos con vida, si es que Dios nos da la oportunidad de volver a comenzar nuestra vida, que Él sea la prioridad y hagamos verdaderamente una reingeniería, hagamos un análisis de qué es lo que nos tiene confiando en Dios o qué es lo que nos tiene en esta pesadilla, que no es pesadilla, que es una realidad. Que Dios bendiga su palabra. David en el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El mismo que escribió el Salmo 5 es el mismo que escribió el Salmo 37 y versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es el deseo de su corazón? Dios se lo va a conceder si Él es el primero en su vida. Qué importante entonces es esto. De una forma muy parecida a las palabras del Señor Jesús en el capítulo número 6 del Evangelio de Mateo. Y dice así, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, desde el versículo 24, vamos a leer en adelante hasta el 34 si podemos. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber,
ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Para aquellos que su prioridad es su profesión, es su posición, es sus ingresos, es su bienestar. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿Cómo reacciona esto a una situación como la que estamos viviendo y a las que vienen, que son peores? Porque ni siquiera hemos entrado a los principios de dolores. Mirad, dice, las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no os hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, oiga, los inconversos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, aquí viene la prioridad. ¿Y cómo logro? ¿Y cómo alcanzo? ¿Y cómo obtengo? Ahí dice el Señor en el versículo número 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Ay, hermano, qué tremendo. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es su prioridad? Además, una hora de oración en la mañana es mejor que 23 horas de afán, 23 horas de trabajo, o 14 horas de trabajo, o 5 o 10 horas de descanso. Es mejor una hora de oración que el resto del día. Si yo oro una hora en la mañana, no estoy diciendo literalmente 60 minutos, pero si yo oro una hora en la mañana, el Señor se va a encargar de las 23 horas restantes. ¿O acaso cree que no tenía David razón cuando dijo, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ella? ¿Quién puede llegar a decir eso sino aquel que su prioridad es Dios? ¿Quién puede decir eso? Solamente aquel que su prioridad es Dios. ¿Y en qué quedamos nosotros que ni siquiera nos congregamos? Y los que hacemos el 100, porque somos del 100, solo lo hacemos domingo en la mañana, domingo en la tarde, martes y jueves. Y el resto, y eso que tenemos el 100, ese es nuestro 100. Y David dice, un día en tu cetro es mejor que 1000 fuera de ellos. Una hora de oración en la mañana me resuelve el resto del día. Pero ¿quién puede realmente hacer esto? Ahora, el rocío de la mañana da vida a la naturaleza. Entonces dejemos que ese rocío de la mañana, que esa presencia del Señor le dé vida a todo nuestro ser. Ahora, pero ¿quiénes vemos que es como un rocío? La oración de la mañana es muy importante porque ilumina todo nuestro día. Fíjese que alguien preguntará que no se puede orar a otra hora. Si lo hace a otra hora,
después de hacerlo en la mañana, qué bendición. Porque, ¿sabe? Hay mucha gente que dice, ay hermano, hasta que yo termino el día y llego a mi cama o a mi cuarto y que llego a descansar, a esa hora me pongo a leer los proverbios. Y son 31 proverbios. Y tengo un proverbio para cada día del mes, cuando el mes es de 31. Y cuando es de 30 me leo 2 capítulos. Y cuando es de 28 me leo los últimos 3 que me faltan. Pero óigame, los proverbios, si usted los analiza, hoy tiene que hacer una reingeniería con lo que le voy a decir si lo está haciendo de esa forma. Pero desde los 90 he enseñado en la iglesia de que los proverbios se deben de leer en la mañana. ¿Por qué? Porque cuando yo los leo en la noche me doy cuenta de todos los horrores garrafales que hice en el día. Pero si yo lo leo y la palabra me advierte que no debo de abrir mi boca, que no debo de meterme en chambre, que no debo hacer mal contra mi prójimo, que no debo de faltarle respeto a mis autoridades, que debo de conformarme con lo que gano, que debo de hacer mi labor como para el Señor, que debo de cuidar a mis hijos, que debo decirle que los amo, y le podría mencionar todo lo que los proverbios nos enseñan, usted no cometería los errores que comete o cometemos cuando lo leemos en la noche. Entonces, en la mañana el proverbio me advierte, me dice, esto es lo que no debe de hacer en todo el día. Entonces lo voy a guardar en mi corazón y debo de saber que no debo de abrir mi boca en lo que no me importa, por ejemplo, o no meterme en los problemas de otros sin que me llamen. Entonces, la oración es algo similar. Si yo oro en la mañana, es como la luz del día. Voy a iluminar todo mi día. Todo mi día va a ser iluminado. Amén. Ahora, uno de los dones más extraordinarios que Dios nos ha dado es la habilidad de usar palabras. ¿Por qué? Porque por medio de las palabras nosotros especialmente nos comunicamos. Y qué importante es la comunicación. Esto se puede ver en las parejas, esto se puede ver con los hijos, en la familia, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos, con los hermanos de la iglesia, con el ministerio. Qué importante es la comunicación. Por este medio comunicamos el mensaje de Dios. Mire qué importante es la comunicación a través de las palabras. Ahora, el versículo número 1, porque el tiempo nos está avanzando mucho y vamos a entrar para ir profundizando más. El versículo número 1, vamos a ver, el primer punto es que la oración requiere preparación. Este es el primer punto. La oración requiere preparación. Note qué importante es esto. Por eso, cuando no hay una preparación, dice el Señor, mas vosotros cuando oréis, no hagáis, fue la enseñanza anterior, ¿se acuerda? No hagáis como los otros que empiezan a dar repeticiones, palabras sin sentido. Entonces, usted, cuando tenía una fe neófita, tenía una oración neófita. Y la oración neófita era una bendición, pero porque yo no sabía nada. Era Dios quien sabía eso y Dios me respaldaba en todo aquello que yo pedía. Y eso me fue llevando a aprender más. Entonces, la oración que yo hacía neófito era solamente conforme a lo que yo necesitaba. Pero óigame, en lo que David se está dirigiendo a un pueblo que ha alcanzado madurez, que ha alcanzado crecimiento. Entonces, David nos enseña a través de estos 3 versículos, pero no digo solo los 3, sino hasta el último versículo, que es el versículo número 12. Ahora, nos está diciendo de que la oración requiere preparación. Y dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Fíjese que la palabra escucha es la palabra hebrea afán, con Z, afán, A-Z, atildada N, afán. Esa palabra propiamente es ensanchar el oído. O sea, cuando usted oye algo que sí le importa, le interesa, usted
cuando dice ensanchar el oído, es que usted le haga así, ¿ve? O sea, es como agrandar, ensanchar el oído. Es poner mucha atención. A eso es lo que se está refiriendo aquí David. Entonces, con eso le dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. O sea, la oración es más que hablar. Por favor, oiga, la oración es más que hablar. La oración es tener un tema de conversación. Por casualidad, usted no se ha encontrado con personas o no le ha hablado a personas, o cuando usted sabe que hay personas que quieren hablar con usted, ya sea por teléfono, por el medio que sea, usted a veces lo que lo detiene a hablar es que usted no tiene un tema de conversación. Eso lo limita porque no sabe de qué hablar. Entonces, cuando usted habla y la persona responde y ambos no tienen un tema de conversación, se vuelve una conversación tonta. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Aquí bien, gracias. ¿Y usted? También, gracias. Ah, qué bueno, fíjese que qué alegría verlo. Ah, también para mí es alegría verlo. Ah, qué alegría oírlo. Sí, también para mí es oírlo. Entonces, se están diciendo lo mismo. Y el otro que está pensando qué hablar, qué decir, porque no sabe nada qué hablar, porque no lo conoce. Usted debe de conocer a Dios, porque Dios a usted sí lo conoce. Usted no conoce a Dios. Yo no conozco a Dios. Entonces no tengo un tema de conversación. Oiga, qué feo es. Y ahora, cuando las personas de alguna manera han mantenido una relación y una comunicación, también llega el momento en que dejan de hablar porque ya no hay nada que hablar. Es bien triste. ¿No ha sentido usted eso? Que es bien triste cuando está hablando y ya no hay nada que hablar. Se cortó la comunicación. Los daños cortan las comunicaciones. Es bien triste. Entonces, la oración es más que hablar. Una conversación entre dos personas es más que hablar. Debería de ser más que hablar. Debe de ser un deleite. Debe de tener abundancia de palabras, pero palabras con sentido, palabras con propósito. La oración es más que hablar. Por eso el primer punto es: la oración requiere preparación. Qué lindo es oír las oraciones de muchos hermanos o de muchas hermanas. Han aprendido a orar, se han preparado para orar. Y quiero decirle algo: cuando uno está preparado para orar, hay dos formas muy lindas. ¿Tiene alguna petición en especial? Cuando me piden a mí, yo quiero que por favor ore por mí. ¿Tiene alguna petición en especial? Sí. Tengo esto y esto. 3, 5 cosas. Ah, amén. Yo sé cómo pedir por esas cosas. ¿Por qué? Porque me he preparado para la oración. Cuando las personas me dicen, no, yo quiero que ore por mí, entonces estoy preparado para eso. Estoy sensible en mi espíritu a lo que el Señor quiere ministrar a esta persona. Entonces tengo que ser, pero he aprendido en ciertos momentos a esperar que Dios ponga en mi corazón lo que yo debo de orar. Entonces la oración requiere preparación. La oración es más que hablar, es clamar a Dios, esperando que Él escuche. Y la palabra afán es que Él preste atención a lo que yo estoy diciendo. ¿Me entiende? Qué importante. O que le haga caso a lo que está oyendo de mí. Por eso es preparado, porque yo debo de presentarle a Dios algo que para mí es de gran o vital importancia. Por eso yo debo de estar preparado para poder presentar mi queja, mi necesidad delante de Dios. Oír puede ser sin atención. Disculpen si usted me ve que me dirijo hacia este lado porque tengo aquí otra cámara. Y discúlpenme ustedes cuando a veces me dirijo solamente a lo que tengo aquí enfrente. Les pido disculpas, pero quiero que sepan que estoy con ustedes también. Ahora, oír puede ser sin prestar atención.
Nunca le han dicho a usted, es que me oye como oír llover. Y cuando uno es cachado, uno se siente mal y dice, sí es cierto. ¿Por qué? Porque yo oí que me hablaba, pero si me preguntan, ¿qué le dije? No sé. Entonces David dice, Señor, yo quiero que me escuches. Y no porque Dios no escuche, sino en la forma en la cual David ha aprendido como autoridad, como rey, que cuando alguien se dirige hacia él, tiene que escucharle, porque la respuesta o la solución que tiene que brindar es una solución y es una respuesta que puede ser de vida o de muerte, de éxito o de fracaso. Por eso Dios le pone atención y David sabe y le dice, Señor, escúchame. Y no porque Dios no escuche, y no es porque Dios no sabe, sino es para que nosotros aprendamos que cuando vamos a presentar nuestra petición, debemos de saber que Dios nos escucha y por lo tanto debemos de estar preparados para presentar nuestra queja, nuestra petición, nuestra necesidad, nuestro deseo, nuestro sueño al Señor. Ahora dice algo más, ese versículo número 1, considera mi gemir. Oiga, considera mi gemir. Significa que le dice David al Señor, cuando yo estoy atendiendo a alguien, yo le pongo atención no solo a las palabras, no solo escucho, sino que considero su gemir, considero lo que acompaña esas palabras, considero lo que manifiesta en la actitud del que viene a pedir un favor al rey, al que viene a buscar a aquel que puede resolver. Veo la actitud, considero su gemir, significa un gemido de dolor, significa un gemido de pena, una actitud de la cual agobia la vida de la persona. David, cuando se presenta delante del Señor, le dice, Señor, considera mi gemir, considera mi dolor, considera mi angustia, considera mi desesperación. ¿Sabe por qué me quebranto? Porque no puedo olvidar cuando me ha tocado gemir solo, en la soledad, donde nadie ve, donde nadie oye, donde he llegado a mi aposento, donde he cerrado la puerta y le he dicho, Señor, y he derramado mi alma suplicando, pidiendo el favor, la misericordia, la bondad de Él para con mi vida. David había hecho esto y David lo hacía. Le dice, considera mi gemir, mira mi dolor, mira mi angustia, mira mi desesperación, mira mi necesidad, mira el peligro al cual yo he sido puesto. Hermano, qué maravilloso es saber que tenemos a un hombre, no al Señor Jesús, con todo el amor y respeto, pero me refiero a un hombre caído como usted y como yo, que nos dice, Dios, oye mis palabras, escucha mis palabras y considera mi gemir. Esa queja, ese gemir es también meditación, porque ahí la palabra gemir es la palabra hagí, J-A-G-U-I-G al final, hagí, hagí. Esa es la palabra gemir, es queja, es meditación, es emitir gemidos de dolor y gemidos de pena. Entonces la verdadera oración es más profunda que nuestras palabras. La verdadera oración es más profunda que nuestras propias palabras. Lleva todo nuestro interior, lleva un gemir, lleva un dolor, lleva algo que viene desde lo más profundo de nuestras entrañas. Entonces nuestra oración es más que unas simples palabras. Lleva algo, lleva ingredientes que son importantísimos para nuestra vida, para podernos presentar delante del Señor. La oración verdadera es reflexiva. Por eso tiene sentido estos 3 versículos, hermano. Yo porque he profundizado en estos 3 versículos, usted no lo va a encontrar literalmente, pero ¿cómo entenderé si no hay quien me enseñe?
¿Cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Por eso es triste que no te congregues. Por eso es triste que no tengas un pastor. Por eso es triste que no tengas un maestro. ¿Y cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Duele ver cómo el pueblo perece por falta de conocimiento. Ver cómo duele que los jóvenes pierdan el propósito de su vida. Duele. No saben cómo enfrentarse a la vida. Se mueren sus papás y se les acabó su mundo. Porque sus padres no le prestaron atención a estas verdades. La oración verdadera es reflexiva. Es reflexiva. ¿Qué significa que es reflexiva? Lo voy a decir en dos formas. Primero, que es capaz de reflejar. Por eso considera mi gemir, porque la oración era reflexiva, porque era capaz de reflejar. ¿Usted por casualidad no ve a una persona cuando tiene los ojos llorosos? ¿Que usted acaso no ha visto la gente que se acerca con gran humildad, que se acerca con gran pena? Están reflejando. Se han acercado de una forma reflexiva en sus palabras, en su oración. Así es como David se presenta delante de Dios. Su oración es reflexiva. ¿Por qué? Porque está manifestando a través del gemir, a través de la actitud, a través del dolor. Y también es reflexiva porque antes de presentar su petición al Señor, ha reflexionado sobre lo que le va a decir a Dios y sobre lo que le va a pedir a Dios. Ha reflexionado. Y muchos no reflexionamos cuando le pedimos al Señor. Le decimos, Señor, a la mujer sirofenicia, porque era una mujer inconversa. Pero muchas veces nos acercamos, demandamos de Dios sin ser reflexivos, sin darnos cuenta primeramente de que debemos de humillarnos y debemos de postrarnos con un corazón contrito y humillado y decirle, Señor, lo que te voy a pedir, he reflexionado sobre esto, no merezco, porque yo he fallado, fallé con mis hijos, fallé con mi vida, pero no lo hacemos de una forma reflexiva, sino que lamentablemente nos presentamos como que Él es el súbdito y nosotros somos el Señor, como que Él es el súbdito y nosotros somos el rey, o como que Él es el esclavo y nosotros somos el Señor, como que Él es la criatura y nosotros somos el creador. Deberíamos de pensar mucho en esto. Considera mi gemir. David estaba consciente de cómo se había presentado y no hemos llegado, y que me presentaré delante de ti. Todavía no hemos llegado a eso, pero comprenda que cuando lleguemos a eso y me presentaré delante de ti, ¿cómo llegó? Nos han enseñado, hermano, un legalismo espantoso. Ayune. Y no es malo el ayuno. No es malo. Hoy fue un día de ayuno, no es malo. Si fuera malo yo prohíbo un ayuno, pero no, al contrario. Pero no hablo de ese ayuno. Pero nos han enseñado a que usted pídale. Hay ciertas alabanzas que son aborrecibles a mi alma. Exigiéndole a Dios, devuélveme lo que el diablo me robó. Un momento. Él es Dios, Él es Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Y si te lo quitó es por algo. Qué importante, hermano, es decirle al Señor, escucha mi oración. Se da cuenta que no solo es hablar, no solo son palabras, es actitud, es respeto, es reverencia y muchas otras cosas. Yo quisiera que me dieran más tiempo. Esto está muy lindo, hermano, para que nosotros podamos reflexionar, meditar. David no quería desperdiciar sus palabras. Es que, óigame, hermano, qué feo es estar oyendo a alguien que no dice lo que quiere y redondea y habla y explica y da un contexto innecesario y uno está esperando qué es lo que quiere.
¿Qué es lo que necesita? Dios no responde así. Yo soy el que digo que así respondemos. ¿Qué quiere? Diga pues qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque David entendió esto, que David no quería desperdiciar sus palabras, no quería desperdiciar el tiempo, ese momento, ese tiempo. David no lo quería desperdiciar. David no quería que la mañana avanzara y él bla, 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 bla. Como los hipócritas que estudiábamos, que dice la escritura. El domingo, o el martes, perdón. Domingo, no sé, ya perdí. Algunos ya no sabemos ni en qué día estamos. Pero David no quería desperdiciar sus palabras. Estaba determinado en que su oración llegara a Dios. Estos 3 versículos son increíblemente profundos. David no quería desperdiciar sus palabras y estaba determinado a que su oración llegara a Dios. Él sabía cómo. Era un verdadero adorador. Esto es, que él sabía preparar su corazón antes de presentarse delante de su Dios. Entiende por qué es importante la alabanza y por qué va primero la alabanza. Y es por eso que Judá suba primero. Ve lo importante. No es porque la alabanza voy a preparar el corazón de Dios para que Él me conceda. Como cuando, voy a atender bien al jefe, voy a hacer todo lo que Él quiera. Hasta le voy a ofrecer cafecito para que cuando yo venga y le pida el aumento, me diga que sí. No, Dios no es así. La alabanza es para que usted y yo preparemos nuestro corazón a la petición que vamos a presentar. Y que equivocado estamos, ¿verdad? Dios no necesita que lo preparemos. Quienes necesitan ser preparados somos nosotros. Entonces aquí encontramos que él sabía preparar su corazón antes de presentarse delante de su Dios. Le brotaba de su corazón. Ahora, versículo 2, veamos el segundo punto. Versículo 2. No sé si me quedan algunos minutos, pero ya vi la hora. Pero pasemos al punto número 2. Versículo número 2. Dice así: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Se nos va a facilitar, porque con toda la introducción y todo el contexto que hemos tenido, esto lo vamos a poder digerir más fácilmente. Solo voy a repetir por mí el versículo 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. El segundo punto es que la oración es relación personal. Ese es el segundo punto. La oración es relación personal. Cuando dice Rey mío y Dios mío, la oración no es una conversación ignorada con un Dios desconocido. Eso es muy importante. Se lo voy a repetir. No es una conversación ignorada con un Dios desconocido. Si usted piensa en el Salmo 23, David dice: Jehová es mi pastor. Y si esto me lleva a pensar en Juan 10, me doy cuenta que el pastor conoce a sus ovejas y las conoce por nombre, y ellas conocen la voz de su pastor y siguen a su pastor. Entonces, cuando vemos la oración, no es una oración, una conversación ignorada con un Dios desconocido. No, Dios me conoce y yo conozco a mi Dios. Y es por eso que es muy importante que nosotros podamos ver esta verdad, esta realidad. Meditemos también en la oración del Señor cuando estaba allá en el huerto. Mateo 26, no lo vamos a leer por razones de tiempo, del 36 al 39, donde le dice a sus discípulos que se queden y a 3 que lo acompañen, y se pone a orar y dice: mas no sea mi voluntad sino la tuya. Eso es muy importante. El caso de David sabía esta verdad y jamás pediría algo
que cambiaría la voluntad de Dios en su vida. Por eso tenemos que reflexionar. Por eso tenemos que meditar. Por eso es importante el primer punto. Tenemos que saber preparar la oración. Porque esto es muy importante. Porque le voy a pedir a Dios algo que considero que está dentro de la voluntad de Dios. Pero si la respuesta de Dios es todo lo contrario, es porque la voluntad de Dios no es lo que yo estoy pidiendo. Ahora, dice, a ti oraré. Está hablando de una dependencia de Dios. A ti oraré. A ti pediré. A ti buscaré. Entonces, a ti oraré. Le está diciendo el Señor, ¿a quién iré? Si solo a ti te tengo. De quien dependo es de ti. A ti oraré. Eso cuando usted se dirige a Dios en oración, a Él, es porque usted le está diciendo con su actitud y con sus palabras, Señor, yo dependo de ti. Entonces la oración es como la súplica de un hijo que le está pidiendo a su padre. No le va a ir a pedir al vecino. Su dependencia es de papá, es de mamá, no del profesor, no del amigo, no de nadie. Entonces así es. Y versículo número 3 dice así, porque quiero terminar. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El tercer punto es, ore con una actitud positiva. Oiga, ore con una actitud positiva. Primero, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ya dijimos al principio, de mañana al rayar el alba, cuando me despierte. Por la mañana, ¿por qué es importante? Por la mañana nuestras mentes están más libres de problemas. Y es igual por lo que expliqué cuando hablé de los proverbios. Podemos encomendar el día entero a nuestro Dios. Al presentarnos delante de Él, todas nuestras expectativas son eliminadas. Aquí viene una buena interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué todas nuestras expectativas son eliminadas? Porque estoy diciéndole al Señor, esto es. Y si no es así, porque tú no quieres, todo lo que viene es irrelevante. No tiene importancia. ¿Por qué? Porque Él es primero en mi vida. Significa que todo lo demás queda subordinado a su voluntad. Entonces, si Él es el primero y Él quiere esto para mí, entonces todo lo demás queda subordinado a su voluntad. Si nuestra prioridad es Él y nuestra oración es por total dependencia de Él, entonces no nos asombremos que la oración haga las cosas que muchas veces para nosotros parecen imposibles. Cuando usted hace de su Dios su prioridad y presenta esta petición como hemos aprendido, no se sorprenda de que las cosas salgan, aunque parecían imposibles, salgan conforme usted lo anhelaba, y casi siempre es mejor de lo que nosotros pedimos. Y es por eso que es maravilloso las palabras de Pablo en Efesios capítulo 3 y versículo número 20, que es, según el poder que actúa en nosotros, las cosas son todavía mucho mejores según lo que nosotros entendemos. Ahora viene, me presentaré delante de ti y esperaré. Esto es muy importante. Ese me presentaré significa que va a preparar. Se usa como para preparar uno lo que va a decir o lo que va a exponer, como los sacerdotes. Regáleme 2 minutitos. Como los sacerdotes que tenían que prepararse en un orden para poder ofrecer los sacrificios. Así está David. Indica una estrategia ordenada. Ha sido preparada para presentarlo. David había meditado y las peticiones que presentaban tenían un orden bien pensado y por prioridades. Y esto es muy importante. Y esperaré. Y con esto termino.
aquí se nos acaba el tiempo. Quisiera seguir, pero voy a terminar con esto. Dice el versículo número 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ya llenamos todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hizo David? Esperar. Ahora, ¿cuánto estamos desesperados? Quizás hemos hecho todo lo correcto y Dios no ha respondido. Dios no respondió en el momento en que David quería. Entonces, ¿qué hizo David? Dice, y esperaré. O sea, esperará la respuesta a sus oraciones. Esta palabra esperar es la palabra hebrea zafat, pero inicia con T. T-S-A-F-A tildada. Zafat. Que T y S no sé cómo se pronuncia, pero en español es zafat, que significa, es propiamente inclinarse hacia adelante. Es inclinarse como postrarse, y en ti esperaré. Es aguardar como un centinela, como un vigía, como alguien que está observando con gran atención, aunque está disimulando. Eso es lo que significa atisbar, es observar con disimulo. Entonces, eso es lo que usted y yo, si hemos hecho todo lo que David nos enseña, entonces nosotros estemos esperando. Como cuando le dicen a uno, sí, espérenme un momentito, ya lo va a atender. Ahí nos sentamos y nos hacemos los desentendidos, que estamos viendo para otro lado, pero estamos pensando y viéndose a la persona que nos ha dicho, ya lo voy a atender. Y usted lo vuelve a ver así con reojo y lo vuelve, pero ¿me entiende? Usted está observando. Pues así es como David estaba esperando en su Dios. Tendría mucho que decirle por las versiones tan lindas que hay para esa última palabra, y esperaré. Una de ellas es, y quedo esperando tu respuesta. Otro dice, y con ansias esperaré. Y otra dice, y miraré hacia arriba. Te las presento y miraré hacia arriba. Hacia arriba. Esto me recuerda cuando dice también el salmista, esperaré de donde viene mi socorro, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Concluyamos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Quién o qué ocupa el primer lugar en nosotros? ¿Quién o qué ocupa el primer lugar en nosotros? Tercero, ¿cuáles son sus expectativas cuando ora? Cuarto, ¿va a preparar su pedido al Señor en el orden debido? Como lo vimos en el orden sacerdotal. ¿Lo vamos a preparar de esa manera? Y de último, ¿estamos dispuestos a esperar en Él inclinados, en reverencia, en respeto, aunque estemos atisbando? ¿O nos quedaremos mirando hacia arriba? Usted y yo somos los que tenemos la respuesta a nuestras súplicas, a nuestras oraciones. Repito, escucha, oh Señor, mis palabras. Y el tema es, escucha, oh Señor, mi oración. Que Dios nos ayude y que Dios les bendiga, y que esto sea otro rema, hermano, hermana, que esto sea otro rema y podamos mejorar nuestra oración delante de nuestro Dios. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Señor, gracias por tu palabra, porque nos ayudas a que podamos perfeccionar nuestra oración, el que podamos presentarnos delante de ti, Señor. Gracias por el pueblo que ama tu palabra. Eso significa el pueblo que te ama a ti, Señor. Bienaventurado el pueblo que espera en ti, y bienaventurado el pueblo que sabe que tú escuchas sus oraciones. Señor, gracias. Yo te suplico, mi Dios, por aquellas madres que sufren por sus hijos. Señor, que esto
sea un refrigerio para sus vidas. Que esta palabra le llene de confianza y de esperanza en sus peticiones. Señor, recibe toda la honra y toda la gloria y gracias por el privilegio maravilloso que tú me concedes de poder volver a exponer tu palabra. Me siento inmerecedor de este gran privilegio. Se recibe toda la honra y toda la gloria. Bendice a tus siervos que están predicando y llevando el mensaje de esperanza a la vida de tu pueblo. En el nombre que es sobre todo nombre he orado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermano, que Dios le bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en el próximo culto, este jueves, a la misma hora. Tenga paciencia, y si hay obstáculos, pues superémoslos. Hablo de los obstáculos de la transmisión, pero gracias al Señor aquí nos está ayudando, y gracias a los medios y a los recursos y a los hermanos que están con la gran disposición de siempre estar pendientes de que la alabanza y la palabra llegue hasta sus hogares. Que Dios les bendiga ricamente. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén a todos aquellos que están fuera del país. Que Dios les bendiga.